Señoras y señores, buenas noches. La Tierra no está muerta. La Tierra se estremece y vive y, por supuesto, late. La Tierra, prácticamente en este momento aquí o ahí, la Tierra tiembla continuamente. Es lo que los científicos han llamado el jadeo de la Tierra. Tiene ya incluso un nombre. Esta advertencia previa no es para entrar en puro sensacionalismo. Vamos a explicar un poco, precisamente esta noche, de lo que se trata, por qué la Tierra tiembla, en qué medida este temblor, que a veces surge a la superficie, puede ser catastrófico. Lo cierto es que no siempre es catastrófico en función precisamente de la potencia o de la energía que emerge, sino en función quizá de la imprevisión de los hombres o de la insuficiencia en el momento actual del conocimiento humano. Para hablar de este asunto, para discutir sobre ello, para que ustedes les pregunten, tenemos hoy con nosotros a varios de los personajes que pueden ilustrarnos sobre el asunto de una manera más viva y más inmediata. En primer lugar, el señor Gómez Maqueda, que es una de las víctimas del terremoto de Managua y que además, si no me equivoco, estaba en aquel momento muy cerca, a 100 metros o 150 metros del lugar del epicentro, tengo entendido. Sí, señor, sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo es la impresión en principio? Bueno, pues es muy difícil narrar de así de momento, pero en fin, esto estando allí, pues temblores se sentían continuamente y de cierta manera estaba uno acostumbrado, ¿no? Pero claro, ya cuando fue esta noche fatal, pues claro, uno le desplazó de la cama y le llevó para un lado y para otro, y hubo que esperar muchos momentos hasta que uno se puso debajo del quicio de una puerta y así esperó que cayera lo de un lado, cayera lo del otro y después que cayera subir por encima de los escombros para poder salir. Precisamente Managua es una ciudad que ya se sabe, después nos hablarán los especialistas, se sabe perfectamente que está siempre sometida al riesgo de nuevos terremotos, de nuevos corrimientos, y siempre, sin embargo, es rehecha en el mismo lugar de emplazamiento. Es quizá una de las imprevisiones o de las previsiones malamente concebidas humanas. Hablaremos de ello después. Don Manuel Catalán, que además de capitán de corbeta es sobre todo, y por eso está aquí hoy, subdirector del Instituto y Observatorio de la Marina. Otra de las variantes de este temblor de la Tierra es precisamente el tema de los maremotos, que a veces llegan a formar olas de, yo creo que hasta 30 metros, ¿no es esto? Bueno, pues 30 metros y más. ¿Y más? Por ejemplo, ¿cuánto? Bueno, realmente es difícil de estimarlo porque se puede hablar de la altura de la ola máxima o de la altura de la ola media. Pero vamos, se puede estimar que, sobre todo en las costas del Japón, puede haber habido olas que han llegado a los 40 o incluso más metros. Y 30 metros o cerca de los 30 metros se alcanzaron cuando el terremoto de Lisboa, en 1755, pues en la costa de Cádiz fueron 20 y tantas, y la ola que parece que entró en la zona portuaria de Lisboa debió tener esa envergadura. Debió tener esa envergadura porque arrastró aproximadamente a unas 30.000 personas y causó un verdadero destrozo en todo el sur de la península. Luego, en Japón y sobre todo también en Hawái, pues si no con esa altura, al ser varias y al ir acompañadas de retiradas de la mar, pues creo que junto con los terremotos, los volcanes, los ciclones y todas estas catástrofes naturales, quizá los maremotos o los tsunamis, como también se llama técnicamente, tengan la triste fama de haber contribuido de una manera muy deplorable durante el desarrollo de la humanidad. Uno de los grandes especialistas mundiales en este tema es el doctor Günther Findler, que, pese a su origen alemán, vive desde hace muchos años, tengo entendido, en Caracas. De todas maneras, es una de las personalidades mundiales más importantes a este respecto. Cuando nosotros intentábamos localizar al especialista que mejor nos lo pudiera contar de cerca, nos dijeron, desde diversos puntos de documentación, dijeron el doctor Findler, porque además, entre otras cosas, aparte de dirigir el observatorio de Cajigal en Caracas, o cerca de Caracas, en las afueras de Caracas creo que está, no, en el centro casi. Está, sobre todo ha pasado por cantidad de sitios que habían sufrido los terremotos, por ejemplo El Salvador, por ejemplo Managua, por ejemplo Guatemala, es decir, ha pasado realmente Centroamérica es un Managua punto también, caliente. sí, Managua también. Esta observación in situ de los terremotos naturalmente da a uno una impresión mucho más importante
que ver las consecuencias graves por medio de vamos a decir, televisión o de la prensa. Hay que entrar en los hospitales y hay que ver adentro, en los pasillos, los cadáveres, los heridos, la falta de medicina, la falta de suministro de agua, la falta de corriente, la gente que deben ser operados y no hay nadie que pueda operarlos, como lo vi, por ejemplo, en Guatemala o en Managua. Hay que ver cómo se quemaron prácticamente cadáveres en un galpón para evitar algún peste, ¿verdad? Y podemos ver como en 1812 Caracas fue en gran parte destruido y tenía unos 15% de su población fue matado por un terremoto. También en aquel entonces, en la guerra de la liberación de Venezuela, se quemaron los cadáveres, las víctimas en la Plaza Bolívar, en la actual Plaza Bolívar. Y desde aquel entonces hasta la fecha de hoy, en Guatemala y en Managua casi nada se ha cambiado. Si viene una catástrofe grande, somos casi indefensos. Y tenemos que realmente estudiar un sistema logístico, un sistema tal vez hasta militar para dominar tantas estas catástrofes en la forma más rápida posible. Doctor, y precisamente en un sitio como Centroamérica, que sufre tan a menudo las consecuencias de los terremotos, y no se encuentra en los responsables, en las autoridades administrativas, no se encuentra un eco para llevar una investigación seria y sobre todo bueno, para nosotros prever. tenemos en muchos países ya una especie de defensa civil que es muy relacionada con las Fuerzas Armadas que tienen la logística necesaria para ayudar en este caso. La defensa civil es un cuerpo típico tipo bomberos muy importante. La segunda parte es la falta de códigos de construcción antisísmica, que causa muchos daños. El tercer punto es un subsuelo sísmicamente no estable, como el subsuelo de Managua, que en la forma tal que un sismo de magnitud 5,6 en la escala de Richter tumba todo el núcleo de una ciudad, como fue el caso de Managua. O las peligrosas arenas Pómez en Guatemala, un suelo sísmicamente muy inestable que amplifica gran parte del espectro de las ondas sísmicas y causa arriba de esas destrucciones enormes. Así creo que entre geología, sismología, ingeniería civil, vamos a incluir política también, hay que formar un grupo, una máquina de personas que realmente tienen como tarea futura subsanar las consecuencias, porque los desastres no vamos a subsanar nunca, siempre hay charlatanes. El señor Fuster Casas es presidente de la sección de vulcanología de la Sociedad Española de Geodesia y Geofísica, de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica. ¿Qué hace esta comisión? ¿En qué medida estamos preparados en España para este tipo de cosas? La comisión tiene un espectro de actividades bastante amplias y aquí, aparte de yo mismo, hay otros miembros de la comisión. Y una de las secciones es la de volcanología, donde, aunque la actividad interna del planeta no se manifieste por esos temblores rápidos, tiene mucho de semejante con el problema de la actividad sísmica, en tanto y en cuanto pues, se producen también catástrofes y lo que acaba de decir mi colega se puede repetir plenamente hacia la vulcanología. Yo estoy preocupado fundamentalmente por el estudio del proceso volcánico y sus consecuencias y las repercusiones que esta actividad volcánica en regiones naturalmente activas, en España tenemos una región, las Islas Canarias, que lo son, pues puede tener una importancia considerable social y económica. Don Gonzalo Payo es director del Observatorio Geofísico del Instituto Geográfico de Toledo. Pues ¿Y sí. cómo está dotado esto para observar y sobre todo para prever posibles movimientos de tierra? Sí, el Instituto Geográfico tiene una red de observatorios, de la cual el Observatorio de Toledo es el observatorio central, y realmente yo diría pues, que es un observatorio bien dotado, tiene aparatos muy modernos, entre ellos tiene una estación de alta ganancia, que solamente hay 10 de este tipo en el mundo, excavada en roca viva, y desde luego puedo decir que cualquier terremoto que ocurre en la Tierra de magnitud superior a 4,5 prácticamente registrado en el Observatorio de Toledo, de manera que es un detector, yo diría, de los buenos que hoy día hay en el mundo. El señor García Yagüe, usted es especializado un poco en consecuencias, es decir, especializado precisamente en los efectos de los terremotos en relación con la ingeniería civil. ¿Se puede decir que son las consecuencias o también las causas y las previsiones? Bueno, en realidad es un tema de la ingeniería sismo resistente, y dentro de la ingeniería sismo resistente, pues como es natural, existe una parte de proyecto, una parte de previsión, una parte de normas, y quizás mi mayor afición es en el estudio de los efectos de terremotos catastróficos producidos en el mundo, cuyo estudio se hace a través de informes afortunadamente cada vez más detallados,
con misiones internacionales, etc. Bien, para ilustrarnos sobre el tema, teníamos hoy una película, y tenemos una película que vamos a pasarles a ustedes, San Francisco. San Francisco es una de las grandes de la historia del cine y recoge sobre todo el terremoto de San Francisco, que quizá es la ciudad es sobre todo tristemente conocida en el mundo por esto, aparte de por su cine y por sus calles empinadas. Es una película que data de 1936 y en cuanto a los actores poco hay que decir, Janet McDonald, Clark Gable de protagonista con Spencer Tracy. Naturalmente solo recoge uno de los aspectos del tema como tan de costumbre ocurre, no siempre tenemos las películas que quisiéramos, pero en este caso creo que es de las que mejor puede coincidir a este respecto, aunque sea una historia de amor, odio, perversión, etcétera, pero que acaba con ese final del terremoto que para aquella época realmente fue conseguido a nivel de técnica cinematográfica de una manera excelente. De todas maneras, esto nos dará pie al tema, porque no vamos a hablar solo de movimientos de tierras, ni de olas gigantescas, es decir, ni de maremotos, ni de vulcanología solamente, sino incluso también, yo creo que hay especialistas aquí suficientes para ello, vamos a hablar también un poco de deriva de continentes, porque quizá la constitución de la Tierra, y para eso tenemos a un geólogo, nos diga muchas cosas a este respecto. Por lo tanto, vamos a ver San Francisco ya inmediatamente, y a continuación discutiremos sobre el tema. No siempre los terremotos más tristemente famosos, los movimientos sísmicos más tristemente famosos, los volcanes de consecuencias más terribles, no siempre han sido los que tenían un mayor índice una mayor fuerza, en principio. Ni siquiera los más fuertes han sido también los que han producido mayores catástrofes o mayores desastres humanos. Por ejemplo, concretamente, si no me equivoco, señores, el terremoto de San Francisco, al que alude la película al final, el terremoto de San Francisco, si no me equivoco, tuvo solo 700 víctimas, tengo yo en mi documentación. Quiere decirse que la mayor parte de los rascacielos ya modernos en aquella época, o para aquella época, resistieron y que la mayor parte de los habitantes de las casas pudieron escaparse de las casas pequeñas. Sí. Bueno, el terremoto de San Francisco como terremoto creo que es bastante importante. Su importancia en la ingeniería sísmica es muy superior a la importancia que realmente tuvo. El número de víctimas que se dan, y las estadísticas no suelen ser nunca muy seguras, salvo que se cojan los informes originales, son de ese orden de unos 600 muertos, 690 es la cifra mayor que he visto, pero corresponde a toda la zona. Es decir, que no solamente la ciudad de San Francisco, sino Santa Rosa, San José, Palo, etcétera, etcétera. Porque el fenómeno consistió en un movimiento de la falla de San Andrés que se movió en 250 millas, con desplazamientos en planta entre 10 y 20 pies, en horizontal. También hubo desplazamiento en vertical. Es decir, que los 690 muertos no es de la ciudad de San Francisco, sino que es de todo el conjunto de la zona. Fueron muchos pueblos destruidos. Yo tengo como cifra 390 muertos en la ciudad. Y bueno, el resto de la zona. Sí, en cualquier caso, sean las cifras que sean exactas, la verdad es que parece que debió haber sido mucho más a juzgar por su triste fama. Y lo que pasa es que efectivamente, ingeniéricamente hablando, fue muy gordo, ¿no? Creo que formó una grieta, tengo entendido, de 450 kilómetros en longitud. Que se movió la falla de San Andrés en una longitud de 250 millas. Es decir, que en 250 millas hubo desplazamientos en planta de un labio respecto del otro, con máximo desplazamiento de 20 pies. Pero el terremoto de San Francisco tiene enorme importancia respecto de la ingeniería sismo resistente o ingeniería sísmica, porque precisamente consecuencia de él se hicieron 2 informes francamente buenos y a los 3 meses escasos salía la primera norma moderna para la construcción de edificios. Tampoco se puede olvidar que en el terremoto de San Francisco los daños no fueron en sí del terremoto, sino que fueron del incendio, los daños materiales. Es decir, destruyó mucho más el incendio que el terremoto. La cifra de personas que se dan... Eso ocurre a menudo, generalmente, en los ocurría antes con construcciones de madera, iluminación por gas. Aquí pone que el origen está motivado por cables eléctricos, creo que no, que fue por la iluminación de gas, aunque ya estaba la electricidad en sus principios. Y luego ya eso se ha cortado y se ha tomado precauciones. Y además el fuego no se pudo parar por un fallo que luego se ha repetido, y es la rotura
de las conducciones de agua, que las normas sismorresistentes en los países y zonas delicadas llevan conducciones reservadas para estos casos. Y en San Francisco ahora mismo hay depósitos reservados para estas ocasiones. Pero la importancia es que cambió el concepto del ingeniero ante el terremoto. No hay que olvidar que en San Francisco había muy pocos edificios de hormigón armado, empezaban las estructuras metálicas y fundamentalmente era de madera. Eso es otra de las cosas. En San Francisco dicen que quedaron 250.000 personas sin viviendas, pero el número de viviendas destruidas se estima que por los incendios hubo no menos de un 50% y hay autores que estiman el 90% del total de las destrucciones y daños materiales producidos por el incendio. De todas maneras, sigue estando muy mal emplazado San Francisco y puede ocurrir cualquier cosa, cualquier momento. Hay dos fallas grandes allí, ¿no? Bueno, yo sobre esto, porque es muy fácil decir por qué se sitúa una ciudad ahí y no se cambia a otro sitio más seguro, solamente puedo contestar que con el terremoto de Skolje, que en España lo conocemos, en Yugoslavia, porque fue muy conocido, sí, y se difundió mucho, se publicó mucho en los medios de difusión, hubo comisiones internacionales para estudiar el cambio de la ciudad, la relocación de la ciudad, y llegaron a la conclusión de que económicamente era mejor volver a construir, teniendo en cuenta las normas sismorresistentes de un modo real, de un modo efectivo, que construir una ciudad aparte, porque la ciudad no hay que olvidar que tiene unas instalaciones, una infraestructura muy cara y que no es fácil de improvisar. El problema de todas maneras no es solo económico, sino Es humano, es decir, que si vuelve a haber terremotos allí, por muy bien construida que esté con arreglo a las nuevas normas, siempre puede ocurrir. Bueno, si una ciudad está preparada, la edificación para resistir los terremotos, los daños materiales bajan enormemente y sobre todo las víctimas humanas se reducen drásticamente. Cuando el terremoto del Perú, se compararon los daños del terremoto de Perú con el de Niigata, en situaciones análogas de epicentro respecto a las zonas pobladas, situación análoga de habitantes y magnitudes parecidas también. En uno hubo 70.000 muertos, se estiman, y en el otro fueron un centenar. Es decir, las víctimas humanas se pueden claramente bajar a valores mínimos si tienen en cuenta las normas sismorresistentes. Los daños materiales se evitan muchísimo, pero ya eso es más difícil. Y partiendo de esta base, los espectadores, hablamos de las fallas, aquellas, y por lo tanto se puede producir también de nuevo terremotos en aquella zona, como se producen. Siempre se reproducen en sitios, sí, si no los mismos, similares. Hay grandes zonas en la Tierra, ¿no? En general, el esquema de la producción de los terremotos se podría resumir de una manera muy simple. La Tierra está dividida en compartimentos, la corteza terrestre, es decir, la litosfera, los 100 primeros kilómetros. Lo más sencillo posible para que nos entiendan, pero los 100 primeros kilómetros de la Tierra están como separados, es decir, la corteza de la Tierra no es un solo bloque, sino son varios bloques, y unos bloques se mueven respecto de otros. En las zonas de colisión de esos bloques es donde naturalmente están los empujes, que cuando no pueden resistirse hay un movimiento brusco, y en esas zonas es exclusivamente donde ocurren los terremotos. Entonces, hay dos tipos de regiones fundamentalmente sísmicas. Una, imaginemos dos placas que están colisionando, y con el ejemplo de las manos podría ser. Entonces, la colisión, una placa avanza en este sentido de la corteza terrestre, otra avanza en este. Entonces, colisionan, puede haber terremotos en la zona de empuje de una contra otra. A veces una se mete debajo de la otra. De ahí viene la explicación de los terremotos profundos, porque parte de la placa que se ha introducido debajo de la otra se troncha o se mueve, y es la parte de un terremoto profundo, de manera que estas son las zonas donde se llaman arcos de islas, que es todo el círculo circunpacífico o bien todo el borde de América del Sur. Luego también hay terremotos en zonas de extensión, es decir, donde las placas se están separando, como es, por ejemplo, toda la cadena de la cresta que va a todo lo largo del Atlántico. De manera que hay terremotos en zonas de colisión y terremotos en zonas de extensión, que evidentemente, como el número de placas de bloques de la Tierra es fijo, pues solamente hay unas zonas que tienen estos terremotos. Y luego hay terremotos muy raros, que son los llamados terremotos intraplacas, donde un bloque de estos que se está moviendo por efecto de la colisión con otro bloque puede producirse en el centro de la placa algún terremoto en alguna zona inestable, como pasa, por ejemplo, en estos terremotos
tan fuertes que ha habido en la China. En la China no están exactamente en las zonas de colisión, sino están ya dentro de una propia placa, que por lo tanto son terremotos más raros. Y este de San Francisco... Son también formaciones geológicas entonces más antiguas, claro, supongo, ¿o no? El centro de las placas, bueno, eso depende. De la antigüedad no es exactamente función de que esté interior de la placa o no, pero vamos, hay una cierta relación. Y este de San Francisco se considera en cierto modo un terremoto raro, porque está en lo que llaman una falla de transformación, que es que... ¿Qué es una falla? Explíqueselo. Pues... En síntesis. Las fallas, en cierto modo, son las zonas de juntura de dos bloques que tienen movimientos diferentes. De manera que en el caso de San Francisco es un borde de placa que es uno de los bordes de toda la falla esta de San Andrés, que tiene 300 y pico kilómetros, hasta 450 se calcula que fue la extensión que se movió en el terremoto. Toda la falla está moviéndose una en un sentido y otra en otro, y entonces fue un terremoto que dicen los ingleses de deslizamiento, strike slip, o sea, de este sentido. Ajá. Entonces, el labio de una falla se mueve respecto del de la otra. E incluso había zonas y fotografías muy claras donde se veía perfectamente la cantidad que se había movido en el entorno. Lo que no ocurre es una cosa que he visto en la película que me hace mucha gracia y ocurre con muy poca frecuencia, y en casi todas las películas de terremotos aparece como un fenómeno, digamos así, típico. En la literatura científica seria hay muy pocos casos de grietas de estas que se traga la gente. Pero es curioso que en la reseña del terremoto de San Francisco sí hay un testigo que parece ser fidedigno, una tal familia Shafter, que contempló como una grieta se abrió y se tragó una vaca, e inclusive después se vio la vaca dentro del esqueleto, se abrió, y un científico que se llama Hilbert vio que evidentemente había visto una grieta que se había tragado una vaca de una granja. O sea, pero en la literatura realmente seria hay pocos casos de estas grietas que se producen. Y bueno, ha hablado de la columna vertebral del Atlántico norte-sur y de las islas del Pacífico, y este otro eje que va desde España, podríamos decir, el eje transasiático, creo que le llaman. Esa es la llamada zona de las Álpides, es decir, que va desde las Azores, que hay una falla de transformación, hasta Gibraltar, del mismo tipo de la San Francisco, es decir, también dos labios que se mueven en este sentido, desde Azores a Gibraltar, y luego se continúa por toda una zona joven, es decir, una zona de plegamientos alpinos, que va desde las Béticas nuestras, pues llega hasta el Himalaya. Esa es una zona de colisión de dos placas, es decir, ahí se están machacando, juntando, presionando toda la parte de lo que llamamos Eurasia, es decir, Europa con Asia, que tiende a irse hacia abajo, provocado por la apertura de los mares del norte, la separación de los mares del norte, y todo el bloque de África con Asia Menor, que está empujando hacia arriba. Toda esa zona de colisión es la que se produce todos los terremotos de la cadena, incluidos los del sur de España, naturalmente, que pertenecen al mismo sistema. España es zona también, ¿no? Tiene, lo que pasa es que no sé, claro, hay que diferenciar, creo yo también, los que registran los aparatos de sismografía de los que registra el hombre, sencillamente, por sus medios naturales. Sí. Bueno, ahí en la zona esta que estaba hablando Payo, lo que ocurre es que precisamente al llegar cerca del Cabo San Vicente, la falla esta de Azores-Gibraltar, hay un cambio, parece ser, en el mecanismo de los terremotos, y hay la placa euroasiática que se mete debajo de la africana, con lo cual hay una zona extraordinariamente inestable y sísmica, o sea, sísmicamente muy activa. O sea, en esa zona se han producido terremotos muy de tarde en tarde, pero realmente han sido terremotos destructores y quizá los terremotos casi mayores de los que hay registro histórico. ¿Sí? Terremoto de Lisboa, concretamente, que es ahí, es en esa falla de Azores a Gibraltar, en esa zona donde empieza a meterse debajo la placa euroasiática de la africana. Entonces, en esa zona, precisamente se ha llegado a magnitudes, según algunos autores, del orden de 8,7, 8,8 o incluso 8,9. Esto es sobre una escala de 10, para que el espectador... No es una escala de nada, es decir, es una escala logarítmica que realmente, si lo tuviéramos que comparar con algo... Exactamente, comparativamente. Pues con una bomba atómica. Una bomba atómica sería un 6 y pico. Y una bomba de hidrógeno, de esta del orden de los megatones, pues un 7 y pico. A propósito de eso, el terremoto de San Francisco en energía, que le calculan con 1,7 por 10 elevado a 24 ergios, eso, hablando de la fuerza de ese terremoto... valorado en bombas atómicas del tipo de Hiroshima, equivaldría a unas 12.000 bombas atómicas
y que explotase. Bueno, ahí nos perdemos, yo creo que vamos a... Bueno, es mejor compararla con una de hidrógeno, que es mucho más barata. De todas maneras... Enseguida nos metíamos en los megatones. El caso es que en esa zona, concretamente en lo que afecta a la sismicidad española, que es concretamente quizá lo que más les interesa a los espectadores españoles, eso crea ahí una zona de sismicidad muy activa que, gracias a Dios, está fuera de la península. Pero, sin embargo, sus efectos nos afectan. Es decir, ahí los sismos que con una frecuencia, vamos, ahí parece que en 1531 ya hubo allí un sismo que produjo un tsunami de la misma calidad que el de 1755, que el sismo de Lisboa. Y entonces estos el de Lisboa, sismos, además, fue de los que más víctimas causaron, ¿no? Fueron Bueno, 150.000 esto Fue por el muertos. maremoto bueno, también. tanto no, Hubo tanto ¿Un maremoto? 40.000. En Lisboa 40.000. Yo tengo una cifra de 150. 60.000 tengo yo. 60.000 nada más. Pero ha habido terremotos que dan la cifra de 200.000 y el último de China, Sí. las cifras que se tienen son 865.000. Esa es la última cifra que yo he visto. Declarados. No le han predicho, claro. Que entra dentro de este plegamiento raro que dice usted, Sí, ¿no? de un sismo intraplaca, que llaman. Es decir, dentro de un bloque que se mueve como un conjunto y que teóricamente en la parte de dentro no tenía por qué haber suficientemente tensiones para que se produjera. De todas formas, es que creo que podemos complicar al espectador metiéndonos en un aspecto, digamos, demasiado simple. Las cifras que se dan actualmente es que en el mundo todos los años se producen unos 400.000 terremotos potencialmente observables por los observatorios, que se producen del orden de 100 y pico destructivos, de 11 ya catastróficos y de 1,1 excepcionales. Esas son las cifras que se dan. O sea, que lo que podemos decir es que hay terremotos en cualquier parte del mundo. Ahora, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de daños son los terremotos más importantes, aquellos terremotos que producen más destrucciones. Y afortunadamente esos que producen más destrucciones sí están ligados a estas colisiones de placas o estas zonas raras que en este momento en el mundo están bastante bien localizadas a una escala pequeña. Es decir. Bueno, y complicando un poquito más científicamente la cosa, pero también se puede explicar, yo creo, de una manera sencilla, ustedes lo van a explicar. Y en lo de los terremotos, ¿influye solo estas colisiones a ese nivel que prácticamente es de corteza terrestre esto? Sí, de los primeros 100 kilómetros. De los primeros 100 o sea, kilómetros. debajo de esa corteza de los primeros 100 kilómetros hay una zona magmática que está, digamos, en un estado de material fundido, sobre el cual se desliza, digamos, la corteza de los primeros 100 kilómetros. Entonces, aproximadamente 100 kilómetros, evidentemente. Sí. Eso es una... Y entonces ese deslizamiento... Bueno, sobre esos kilómetros precisamente yo tengo cifras muy diversas recogidas de diferentes tipos de documentación. Bueno, unos es dicen que- 30, otros 40... Bueno, es que una otros- cosa es la corteza y otra cosa es la litosfera. Es decir, la corteza son los 30 kilómetros esos de que se habla Sí. en las zonas continentales, o bien 5, 7, 12 en las zonas oceánicas. Eso es lo que se llama la estructura cortical. Pero lo que se llama la litosfera es en realidad el bloque que se desliza y que es en realidad el que constituye, como si dijéramos, la placa. Es que yo creo también que estamos confundiendo por dos razones. Primeramente, en sismología, no soy sismólogo, pero en fin, se clasifican los terremotos en función de su profundidad en tres grandes grupos. Entonces hay terremotos registrados hasta 700 y pico kilómetros de profundidad. Y en España incluso hay uno que se da a 600 y pico kilómetros de profundidad, donde se produjo la liberación de energía. Ahora, los que más nos interesan desde el punto de vista de daños, los que más me interesan como ingeniero, son los más superficiales, donde se registran el 90 y tantos % de los terremotos en el mundo. Entonces, esos son los peligrosos. Claro, en la zona de California, porque hay patrones distintos mundiales, los terremotos creo que son todos superficiales. Parece que el foco más profundo son unos 20 kilómetros. Que corresponde a una falla Falla de de- tipo transversal, mientras que en o sea, Japón- no es una zona de colisión. Sí se encuentran hasta 700 kilómetros de profundidad. Es decir, que los de 700 kilómetros de profundidad, aunque nos alarmen mucho, sin embargo, no hemos de tenerlos tan en cuenta desde el punto de vista de prevenirlos y ver sus efectos. Porque la imagen que se puede dar para el gran espectador es que la energía con la que se califica el terremoto viene a ser la carga de dinamita que pongo debajo de mi casa. Si yo pongo una tonelada de dinamita a 100 kilómetros debajo de mi casa, sí lo notaré, pero muy poco. Pero si lo pongo debajo de mi casa desaparece. Entonces se está confundiendo normalmente, incluso en los medios de difusión, lo que es magnitud, que es la clasificación científica del terremoto, la energía liberada,
la energía que se ha acumulado por este juego de todo el globo terrestre. Los del Japón además se producen con frecuencia en el mar, también el epicentro, vamos, el foco del... Bueno, se producen en todas partes donde hay estos fenómenos. Unas veces son en la corteza y otras veces en el mar. Bueno, sí, señor. Sí, yo creo que en gran parte. Pero yo creo que el punto principal de todo esto es que no tenemos actualmente un modelo adecuado que nos permite transformar las observaciones del laboratorio a la naturaleza real. Con la tectónica de placas, como fue mencionado, a solas no podemos explicar Exacto. los eventos sísmicos. Resulta que con la tectónica de placas a solas no vamos a resolver ningún pronóstico de terremotos también. Por ejemplo, tenemos una región de Matushiro en Japón o de Bucaramanga en Colombia. Tenemos un volumen de 100 por 100 kilómetros en donde ocurren mensualmente 50 o 100 sismos de magnitud Richter mayor de 4. Si cada sismo es un desplazamiento, una ruptura nueva, este volumen rocoso ya debe ser pulverizado. Y en algún polvo no puede ocurrir más un sismo. Así que tenemos que buscar otras ideas para explicar este asunto. Lamentablemente, hace poco hubo una reunión en Durham, en Inglaterra, de la Asociación Internacional de Sismología y Física de la Tierra, usted también estaba presente. Y lamentablemente creo que no nació allá ninguna idea revolucionaria, ninguna idea realmente útil para los pronósticos de terremotos. Señor Fiedler, antes de pasar entonces a esto que me parece lo más importante quizá para la repercusión en la vida humana, que es la detección y la prevención, yo quería que termináramos un poco con este asunto científico previo. Y la parte magmática en terremotos no interviene. ¿O sí interviene? Quería puede puntualizar una cosa en relación con lo que dice el profesor Gunter. Quisiera llegar al punto magmático ahora. Ajá. Precisamente este punto fue mi... Y es que creo que la llamada tectónica global o tectónica de placas pues ha sido uno de los grandes hallazgos de la humanidad científica de los últimos años. Hay quien compara este esquema, digamos, que es complejo evidentemente y que por supuesto no resuelve todos los problemas, pero ha resuelto muchos y muy importantes problemas científicos en relación con el conocimiento de nuestro planeta, lo comparan con la teoría de la evolución de las especies o con las leyes de Kepler de funcionamiento del universo, es decir, dan una importancia tremenda a las observaciones científicas que han conducido a estructurar los movimientos de las placas de la Tierra, separar estas placas y explicar todos los fenómenos que conllevaba una serie de teorías muy complicadas y en general muy poco rigurosas desde hace 20 años hacia atrás. Sí, Por ¿y ejemplo, no los seguimos funcionando terremotos a nivel de hipótesis muy a menudo? No, esto ¿no? Yo diría que no es a nivel de hipótesis. El hecho de la tectónica de placas es un hecho real. Las observaciones realmente en una gran medida se han comprobado con datos bastante rigurosos científicamente hablando, y pienso, mi opinión personal, por supuesto, y conmigo pienso que están el 70 o el 80 de los colegas sismólogos del mundo, en que la tectónica de placas es un hecho, no hipótesis, sino es un hecho. Ahora, quedan parte de cosas sin explicar, como son los puntos estos de los penachos y los terremotos, quedan los enjambres de sismos, como habla el profesor Gunter Fiedler de Matsushiro, quedan los movimientos verticales de la Tierra, que todavía, si es una tectónica transversal, que se mueven las placas lateralmente, no se explica bien cómo hay movimientos verticales. Es decir, hay zonas donde es ya más complicado, donde las anomalías magnéticas no están exactamente alineadas con la zona de separación de las crestas, que es donde nace el movimiento de las placas, pero eso no quita que el conjunto sea muy coherente y, desde luego, de una gran solidez científica. Sí, doctor. Y el problema de la tectónica de placas es 100% es comprobar. Yo tengo hasta aquí una foto que muestra, por ejemplo, el desplazamiento de la falla de Motagua en el terremoto de Guatemala, en donde la parte de arriba pertenece a la placa norteamericana, se nota claramente el desplazamiento hacia el oeste por un metro más o menos, y la parte sur, que es desplazada hacia la derecha, es parte de la placa del Caribe, que se mueve hacia el este. Estos son todos hechos derivados de las colocaciones de epicentros sísmicos. Pero el gran problema en la tectónica de placas es cómo llega el desplazamiento horizontal de la tectónica de placas a cero en función de la profundidad.
¿Qué es esto de la hipótesis de Arry? Si América del Sur se aleja de la cresta del Atlántico, supongamos de 1 centímetro por año, supongamos, como en 100 kilómetros de profundidad, este movimiento horizontal debe llegar a 0, porque el manto superior no va en este movimiento. Si esta función es esta lineal o es esta en una forma exponencial, y mientras que no podemos determinar esto, no podemos realmente precisar los esfuerzos tangenciales que existen dentro de los primeros 100 kilómetros o de los primeros 30 kilómetros. Y aquí veo el gran problema. Esto no quita ningún mérito a la tectónica de placas. Me parece que nos estamos alejando un poco por el optimismo de Payo, que no comparto plenamente. Yo creo efectivamente que las ideas de imaginar a la parte superficial del planeta divididas en una serie de sectores, de mosaico, ha resuelto y resolverá todavía muchas otras cosas. Pero tanto para afirmar tonto como para afirmar que esto no es una hipótesis, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Es una hipótesis que explica, como todas las hipótesis, una serie de hechos y que, como toda hipótesis, debe explicarlo coherentemente. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que pensemos que es una ley. No es una ley ni demostrada. Nosotros podemos decir que hay movimientos, que hay zonas de fractura, que hay zonas que se desplazan una con respecto a otra. Todo eso es cierto. Y que en esas zonas hay y están localizadas las actividades energéticas, en parte el desplazamiento de unas placas con respecto a otras, movimientos mecánicos, en el fondo pues una consecuencia de una evolución térmica, y se ha tocado antes el problema de los puntos calientes, de las columnas o penachos térmicos, que en cierto modo pues no son fáciles de comprender de una manera sencilla, al menos todos los procesos volcánicos, con una simple aplicación de la hipótesis de tectónica de placas. Señor Fuster, yo tengo entendido, usted ratificará o rectificará, que esta frase es suya. Llegar al manto sería tanto como descubrir vida en Marte. Pues yo creo que sí, que sería, me atrevo casi a asegurar que llegar al manto terrestre sería, en cuanto a importancia científica, probablemente superior que encontrar vida en Marte. Sí. Con el impacto que, ¿qué es el manto? Punto de vista, ¿qué es el manto? Para que lo entendamos. El manto, para que lo entienda el espectador medio, pues es una zona que existe por bajo de la corteza terrestre. La corteza de la superficie, el manto inmediatamente debajo. La superficie en los continentes, la corteza en los continentes puede tener unos 30 kilómetros de espesor medio, en las zonas oceánicas mucho menos, 8 o 10 kilómetros. O sea, una cosa que está al lado nuestro. La vertical es una dimensión que calibramos poco. Ir de aquí, de Madrid al Escorial, por ejemplo, pues son unos kilómetros que corremos en unos pocos minutos. Profundidad desde Madrid hacia adentro, esos 30 kilómetros, es una cosa que los científicos no vemos, como no sea en el próximo siglo, no digo en los años 80. Yo me atrevo a asegurar que pasará mucho tiempo. Y esto es de una importancia extraordinaria, claro, porque hay que pensar que la corteza, en el fondo, pues es únicamente el reflejo de una actividad genérica energética mucho más importante en todo el planeta que se genera en el manto. En el fondo, los terremotos es una manifestación energética, mecánica, pero que es a su vez consecuencia, incluso dentro de esta teoría de la tectónica de placas, de una energía térmica, que es la energía principal del planeta, el calor que hay dentro. Y todo lo demás son modificaciones de esa energía, incluso esos movimientos. Que seguimos sin saber exactamente la constitución hasta la pepita de la ciruela, hasta el núcleo de la Tierra. Seguimos sin saberlo de una manera certera, pero sí se tienen hipótesis, son hipótesis, claro está, que nos permiten pues construir pues una estructura interior de nuestro planeta que probablemente se acerque bastante a la realidad. Pero una hipótesis, hasta que no haya un hecho que compruebe la hipótesis, no deja de serlo. No, yo le citaba la frase por lo siguiente, quería que ustedes me dijeran algo a este respecto. Tengo entendido que el Glomar Challenger es un barco que está a 160, 180 kilómetros de las costas de Marruecos, precisamente tratando de hacer un agujero en el fondo del océano, que en su día tendrá o esperan que pueda tener 3,5 kilómetros, con lo cual en el fondo del océano me parece que la corteza es mucho menos densa, ¿no? 30 kilómetros. Es decir, que eso significaría llegar al manto teóricamente, entonces. Haría falta algo más. 30. Haría falta algo más. Bueno, 8 kilómetros en el océano, en el fondo oceánico. Yo quiero creer que eso es el famoso proyecto Moholy, del cual se hicieron sondeos en Rusia, en la parte, me parece, de Siberia, y se hicieron sondeos en el Caribe.
sondeos que me parece que la información que tengo, al menos en el Caribe, es que no salió lo que se esperaba y se preveía. Pero quizá eso el profesor, señor Gunther... Sí, bueno, no, es un poco, no vamos a, digamos, discutir intentos que ya mecánicamente son muy difíciles de verificar por el material que actualmente tenemos. Una cierta perforación requiere sobrepasar la resistencia de torsión de nuestros materiales para transmitir alguna energía abajo. Hay que transportar el material perforado hacia arriba. Son enormes trabajos. Yo no sé el costo, yo no sé si ustedes saben tal vez cuánto sea el costo de 30 kilómetros. El proyecto famoso de Mojole, que se abandonó, que era un proyecto cooperativo internacional, se abandonó por costos, evidentemente, pero también por razones políticas. Quizá coincidió un poco este aumento del interés en conocer el subsuelo de lo que pisamos con el clima y la competencia entre los grandes países científicos y de gran tecnología, Rusia y Estados Unidos, en la conquista del espacio. Y entonces, pues, ha habido, por así decirlo, una especie de competencia indirecta, por supuesto, pues entre las investigaciones de nuestro planeta, del interior de nuestro planeta, y las observaciones exteriores. El problema es complejo porque hay implicaciones político-militares y de todo tipo, claro, que intervienen en todo esto. No es que yo diga... Perdón, señor Catalán, ¿usted quería decir algo a este respecto? ¿Ya se ha pasado? Bueno, yo estaba ya un poco fuera de órbita, porque yo me estaba refiriendo, y vamos, si quiere usted, podíamos volver un poco a la confirmación, esto, algo más a favor de la tectónica de placas, de medidas directas que aceptan solo como hipótesis para... El señor Payo casi claro, como yo estoy tesis. Tan de acuerdo con el optimismo de Payo que creo que es como todas las teorías científicas. No se puede decir que no a la mecánica cuántica porque no explique determinados hechos. Claro. Explica muchos y dentro de las hipótesis que se ha basado esa teoría es cierta. Es decir, yo creo que en física no hay ninguna teoría que es cierta ni es falsa. Es cierta dentro del margen de sus hipótesis. Pues con respecto a esto, por ejemplo, el servicio del Buró de Latitud y el Servicio Internacional de Movimiento del Polo, pues el doctor Markovich ha hecho ya un estudio por métodos astronómicos de los movimientos del polo y de las variaciones en latitud. Y a partir de eso se ha podido mover en distintos puntos de las placas continentales, se ha podido reconstruir un poco los giros. Todo esto concuerda bastante bien, los resultados que se han obtenido, con los que se han podido sacar por paleomagnetismo. O sea que la tectónica de placas, por descontado, es algo que, como todo, no explica todo. Sin embargo, tiene tantos hechos positivos que realmente yo creo que el salto de la geofísica que apuntaba Gonzalo de los años 60 ha sido tremendo. Lo que pasa es que estará todavía sujeto a revisión, pero creo que estamos bastante cerca. Bueno, yo creo que vamos a dejar apurar un poco después este tema, porque vamos a tocar entonces, vamos a hablar un poco de volcanes, puesto que tocamos todo rápidamente para ponernos en órbita también como con esto otro. ¿Quién me habla de volcanes? ¿Señor Fuster, quizá? Bien, sí, con ustedes. Vamos a ver, los volcanes, la mecánica es otra. No se corresponde, no es la del terremoto, aunque a veces coincide o converge. Bien, converge, yo diría más converge que coincide. Y muchas veces hay una asociación íntima entre fenómenos volcánicos y fenómenos sísmicos. El fenómeno volcánico es en su desarrollo más lento que el fenómeno sísmico. No me refiero solamente al episodio final, el que vemos en superficie, la salida del material fundido más o menos espectacular, que se derrama y que escupe hacia el aire, material incandescente, etcétera, sino que los productos fundidos, los magmas, se generan a una profundidad grande y ascienden por etapas, podríamos decir, en muchas ocasiones, de una manera mucho más lenta. Entonces, el proceso de ascenso magmático muchas veces, y el mismo magma al ascender muchas veces es generador de fricciones internas y las modificaciones del estado físico del propio magma, porque el magma inicialmente no era fundido, sino era un material sólido, al pasar a fluido y viceversa, cuando va subiendo y solidificándose, produce y genera una actividad sísmica a veces importante en relación con el mismo, con el magma. El mismo también proceso. hay que explicarlo todo, es un programa muy científico. Sí. El magma es materia en estado de fusión continuamente, ¿no? Continuamente yo no diría, el magma es un estado transitorio de la materia en el interior del planeta. Es decir, no es fácil concebir un magma estabilizado, fundido. Me estoy refiriendo naturalmente a estas partes en las que hoy estamos trabajando, en estas decenas de kilómetros de la superficie, cercanas a la superficie. Allí puede haber, en algunos sitios, pues unas condiciones de temperatura
de presión, etcétera, en los materiales que fundan parcialmente. Es decir, antes se refería a Payo a la existencia de una especie de almohadón o de cojín sobre que fundido sobre lo que llaman la astenosfera, que son unos 150 kilómetros por debajo de la litosfera. Aquello es fundamentalmente sólido en el concepto que tenemos al hablar en por idioma supuesto, corriente, no sólido, caldo, o sea, y que puede tener, digamos, demasiadas precisiones científicas. un porcentaje de material fundido, de rocas fundidas, diríamos, rocas fundidas, que puede ser del orden de unos pocos por ciento, un 1, un 2, un 3%. Determinadas condiciones, pues esa especie de pequeño caldo rocoso que se forma ahí dentro, pues puede ascender, y entonces es cuando se genera pues el magma en cantidades que pueden ascender a la superficie. Claro, el señor Fuster sabe que la tectónica de placas, pues no digo que todos los volcanes, pero la explicación que da la tectónica de placas para los volcanes que están detrás de los arcos de islas, es decir, hemos dicho que cuando una placa colisiona con la otra puede no resistir la presión de colisión y entonces una de las placas se mete debajo de la otra. Entonces, como la parte de la litosfera es una roca es rocosa y de un material ligero, al fundirse la lengua que entra en el manto, porque son las temperaturas mayores, esta parte que se funde tiende a ascender y al ascender asciende por detrás de la zona donde ha colisionado. Ajá. Y generalmente en esta parte, que es donde están los terremotos, en la zona de colisión, detrás de esos arcos de islas donde hay terremotos asciende magma y suele haber siempre un arco de volcanes, con lo cual quiero decir que no todos los volcanes se generan por este procedimiento, pero sí los volcanes que aparecen detrás de los arcos de islas están explicados dentro de este esquema de la tectónica de placas. No sé si decidirá Fuster sobre... Sí, por supuesto. Si yo antes, al hacerte esa observación, era a llevar al espectador la idea un poco de que los científicos nos fijamos, somos a veces excesivamente pragmáticos. Sí. Yo ahora estaba no atacando a la tectónica de placas, en la cual creo que explica muchos hechos. Lo que me he permitido ha sido llamarte la atención sobre un hecho, y es que tú dices, no es una hipótesis, ese es un hecho. También coincido con Catalán en que se han hecho medidas, que se sabe que hay cosas que se mueven, que se sabe que los sismos están localizados en su mayoría o en un porcentaje muy alto en determinados sectores. Todo eso es cierto, pero el esquema en donde todo eso se introduce es hipotético, es una hipótesis. Eso es lo que yo quería resaltar. Sí, y yo quería preguntarles a ustedes, por ejemplo, a propósito de lo que acaba de decir usted, señor Payo, es lo siguiente. En 1852, 4 horas antes de estallar el Etna, un terremoto destruyó la ciudad de Santiago de Cuba. Y me dice la documentación de la clave que se pudo creer en algún tiempo que eso era casualidad, pero que después, cada vez que ha habido erupciones en esta zona, coinciden también con movimientos sísmicos en las Antillas. ¿Qué relación puede tener eso o puede tenerla en función de lo que usted decía? Bueno, independientemente de que esta pregunta probablemente la contestará mejor que yo el profesor Fuster, lo que sí es cierto es que la ascensión del magma caliente a través de una capa de rocas como es la corteza, evidentemente va rompiendo y va produciendo, en cierto modo, una ruptura brusca en la ascensión y produce a veces pequeños temblores de tierra en la zona. Pero son temblores de tierra que no se llaman tectónicos, es decir, son temblores de tierra provocados por el volcán, por la ascensión del magma. Estos temblores de tierra son minúsculos en energía comparados con el gran terremoto tectónico provocado por la colisión de las placas. Es decir, es un terremoto que no podríamos llamarle que no es verdadero. No, pero yo me refería, señor Fuster, a otra cosa muy diferente, es que el terremoto era en Santiago de Cuba y la erupción era en el Etna. ¿Esto se produce, puede ocurrir esta erupción en eco? Yo sinceramente no tengo una información totalmente completa de las últimas estadísticas, pero yo creo que es una coincidencia. ¿Qué es una coincidencia? No hay una correlación científica de ligazón de fenómenos sísmicos con fenómenos volcánicos en zonas tan ¿No podría haber una comunicación? No, eso de ninguna manera. Sí podríamos decir que podría haber en algún determinado momento de la historia del planeta, que no es precisamente en el que estemos viviendo ahora en este momento, pues una especie de activación generalizada de fenómenos sísmicos y volcánicos, en cuyo caso aumentarían la producción de sismos y la producción de volcanes en esas zonas donde son favorables estos fenómenos. Pero para establecer una relación de causa-efecto de una manera estadística y científica, yo creo que en este momento no se puede afirmar nada en este sentido. ¿Usted también lo cree, señor? Yo creo que es casualidad. Primero, por ejemplo, hace un par de meses el volcán en Guadalupe, la Soufrière, tenía cierta actividad
y los volcanólogos de Francia y otros países, digamos, exageraron enormemente los posibles daños que debe ocurrir a este volcán, hasta el límite tal que en Panamá y en Venezuela comenzaban a deslojar las costas, por ejemplo. A pesar de que no hubo ninguna erupción del volcán La Sofía, tampoco no hubo ninguna actividad sísmica. Así, si el volcán está tan fuertemente tapado que ni los gases supercríticos ni el magma puede volar corcho hacia afuera, de suponer que ocurre en alguna parte, por lo menos como equilibrio de las presiones internas, algún terremoto en Guadalupe, porque Guadalupe es también zona sísmica, San Vicente, pero no ocurrió nada. La misma cosa que yo con el volcán San Vicente, cerca de, un poco al norte de Trinidad, la misma situación. Gran actividad volcánica, pero ninguna actividad sísmica, y tenemos estaciones sismográficas al lado. Naturalmente, que dijo hace poco nuestro colega, la relación entre tectónicas de placas y volcanismo también nos lleva a una explicación, vamos a decir, muy peligrosa, en el sentido de la, vamos a decir, sismoresistencia. Si tomamos el caso de Guatemala, con la tectónica de placas, un colega mío, muy amigo mío, publicó poco antes un trabajo sobre Guatemala con sus zonas de riesgo sísmico. Y tenían en el centro la cadena de los volcanes, hacia el oeste, las zonas sísmicas debido a la subducción de la placa de Cocos. Y 2 meses más tarde ocurrió el terremoto de la falla de Motagua, completamente fuera de las zonas de mayor riesgo sísmico. De lo previsto, vamos, en una palabra. ¿Sí? Si el código sísmico de Guatemala se hubiera dirigido a esta interpretación, hubiera sido un fracaso. Sí. Porque la zona de Motagua no ha producido terremotos antes. Fue una zona, solamente la falla ha sido conocida. Yo quiero decir, para regresar, la tectónica de placas tiene grandes méritos, sin duda alguna. Pero si vemos en la naturaleza alguna falla cuya longitud es más de 100 kilómetros, tenemos que considerar esta zona como de mayor riesgo sísmico, no importa si en esta región se han producido o no sismos durante nuestra historia política. Si, aparte de esto, defendemos la tectónica de placa, otra es una cosa más bien científica. Sí, sí. Tenemos que pensar en la gente que vive en esta zona. Vamos después a hablar, digo de nuevo, de detención y prevención, que quiero acabar entonces ahora. Vamos a tocar un poco el tema de los maremotos, que en el fondo son consecuencia de terremotos submarinos, ¿o no? Son primos hermanos. Son primos hermanos, ¿no? Es decir, realmente es una consecuencia. Pero no solamente eso es consecuencia de los terremotos, sino también es consecuencia de los volcanes. Exactamente el maremoto o el tsunami, como yo siempre uso esta frase, como la usa el 90% de la gente, pues realmente es que al producirse un terremoto en un fondo oceánico, entonces se fractura, se mueve, se levanta, se desliza, zonas realmente importantes. Un sismo, por ejemplo, de magnitud superior a 8 puede tener zonas pues, de miles de kilómetros cuadrados afectando. Es decir, el concepto de epicentro es una cosa totalmente falsa. Es una zona la que se mueve. Entonces, sobre esa zona, al vibrar esa zona, con la cantidad de agua que puede haber encima, esta es una forma simplista de explicar el maremoto. Esto, al poner en movimiento todas estas grandes masas de agua, se propagan de la misma forma que al tirar una piedra en un estanque aparecen estas ondas, o de una forma similar, unas ondas de choque partiendo de ese punto. Entonces, estas ondas, contrario a lo que la gente cree, mientras están atravesando, por ejemplo, el Océano Pacífico, son de muy poca altura, aproximadamente puede tener medio metro, y tienen una gran longitud de onda. Por ejemplo, no es raro que la separación entre cresta y cresta pueda ser del orden de los 200 kilómetros. Ajá. Con las velocidades que se llevan, que la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad por donde va pasando, es decir, términos sencillos... ¿Puede llegar a 800 kilómetros, como tengo yo apuntado? Puede pasarlos. Puede pasarlos. Puede pasarlos, va como un reactor. Sí. Entonces, a esa velocidad con que se propaga desde la zona epicentral, entonces, prácticamente, entre onda y onda puede haber 20 minutos, media hora, incluso más. Entonces, esta velocidad, como es función de la profundidad, al llegar ya a las zonas donde empieza el continente, disminuye la profundidad. Al disminuir la profundidad, la gran masa de agua que está viniendo como un reactor se ve frenada y entonces se amontona. Entonces, al amontonarse, lo que se produce es una verdadera montaña de agua. Por ejemplo, un sismo que haya provocado un maremoto de medio metro de altura, que en el Pacífico vaya, por ejemplo, a 900 kilómetros por hora, 800 kilómetros por hora, cuando llega a la costa de Hawái, por ejemplo, de repente se frena a 30 kilómetros por hora. Y entonces la montaña que se forma puede sobrepasar pues 30 metros, 40, 20, pueden formar verdaderas montañas. Esto en esencia es el maremoto.
Desde luego el maremoto no solo se forma por las vibraciones sísmicas, sino también se puede deber a la grande explosión, a la enorme explosión que se produjo cuando el Krakatoa, en 1883 concretamente, Fuster lo sabe mucho mejor que yo, se explotó el Krakatoa. Y entonces la masa de agua que puso el Krakatoa en marcha produjo del orden de 20, 30 o 40.000 muertos, porque yo supongo que no estarían contados en aquella época, ¿no? Claro. En la zona de Java. Luego llegó a la Tierra de Fuego, produjo allí un tsunami destructor, atravesó el mundo varias veces, o sea, dio la vuelta, y pudo ser registrado en una segunda pasada y en una tercera pasada. Esto es un fenómeno puesta en Sin marcha... embargo, de los efectos catastróficos estos secundarios o indirectos o a posteriori no se ha registrado mucho, ¿no? Pues son tremendos. Yo creo que, por ejemplo, el Japón ha registrado del orden de, en tiempos históricos, es decir, remontándonos a 400 años, ha registrado del orden de 14, 15 tsunamis realmente destructores. En los últimos años, desde que se formó en 1947 con motivo de un terremoto en las Aleutianas, que produjo en Hawái 140 muertos, pues se formó el Servicio de Prevención de Tsunamis. El Servicio de Prevención de Tsunamis es un servicio en el cual es una verdadera cooperación internacional de todas las naciones que están alrededor del Pacífico, del cinturón este de fuego del Pacífico. Y entonces este servicio ha ido dando prevenciones. El número de prevenciones que ha dado ha sido del orden de 20. Realmente está muy sobrepasado porque realmente solamente 5, quizás 6 han sido tsunamis destructores. Pero, por ejemplo, cuando hubo el terremoto de Chile, el de 1960, el tsunami que se produjo... El de Chile, el tsunami que produjo pudo advertirse con tiempo suficiente para que se tomaran prevenciones en Hawái. Y entonces, a pesar de las prevenciones tomadas, hubo del orden de, no lo sé, 40 y tantos muertos, una cosa así. Pero en Japón interpretaron que el tsunami solo podía afectar al Pacífico Sur. No se tomaron prevenciones y en el Japón pues produjo bastante. ¿De dónde este nombre de tsunami? Tsunami es una palabra japonesa, o sea, no es pedantería, es que sino que en su argot es que esto, ¿no? se usa. Es como decir sismo o decir terremoto. Tsunami significa, yo creo que nadie lo sabe, porque en japonés, la verdad, ninguno de los que estamos aquí lo sabe, pero significa más o menos gran ola sobre el puerto. Ajá. Y es tradicional en la... ¿Y qué relación puede haber de causa a efecto, de efecto a causa o ninguna con los huracanes, ciclones, etcétera? Ninguna. Nada. Bueno, esto es la mar de leva, esto es otra cosa, ¿eh? No, vamos a distinguir, porque en las cosas estas de grandes oleajes hay muchas catástrofes, pero son todas distintas. Lo que caracteriza al tsunami es olas del orden, que estoy diciendo, verdaderas montañas, de 30, 40 metros, con separaciones del orden de centenares de kilómetros. Es decir, que son varios trenes de onda en la cual el primero no suele ser el más destructor, sino que además al retirarse el agua se produce una seca, es decir, que se retira el agua fuera de los límites y entonces la gente realmente sale a ver ese fenómeno y le coge la siguiente ola. O sea que debe ser una prevención en cuanto se ve retirarse el mar y se debe ir la gente hacia los lugares altos. Paralelo con esto, no solamente hay oleajes producidos por los terremotos o por los volcanes. Cuando hay un huracán, cuando hay un ciclón, cuando hay una baja presión, cuando hay cualquier cosa de esta, se produce mares, que son mar arbolada, mar gruesa, mar muy gruesa, una serie de calificaciones que los marinos damos dependiendo de la altura de la ola. Pero la separación entre olas es completamente diferente. Es un fenómeno con un espectro de frecuencias completamente diferente. Son olas que pueden distanciarse unas de otras 100, 200 metros. Alturas, pues puede tener una mar arbolada 10, 12, 13 metros, pero es una secuencia corta. Nunca es una secuencia de largo... Eso que usted dice, 10, 12, 13 metros, para el que vaya en un barco realmente debe ser tremendo. Sobre todo si el barco es pequeño. Yo iba a decir que precisamente hay alguna posibilidad de supervivencia a un barco al que pesque en medio ¿Un tsunami? Sí. Todas. ¿Ah, sí? No tiene el más mínimo problema porque no se entera. ¿Va con el oleaje? O con... Claro, son medio metro y la siguiente ola le va... O sea que medio es como subir una carretera de medio metro y teniendo por delante 200 kilómetros. Yo creo que no hay ni que meter tercera, ¿no? O sea, sube directo. Pues este es el mismo caso. En un tsunami en alta mar, el barco no se entera. Ese es su peligro del tsunami. El tsunami no se puede detectar con aviones. No se puede hacer un warning de estos como se hace con los ciclones. No hay posibilidad. El tsunami es imperceptible. Solamente hay medios de detectarlos con una red sísmica como la que hay en el Pacífico, del orden de unas 35 estaciones, junto a un servicio de mareógrafos que calibra en la magnitud del sismo con la llegada de las olas, o sea, la llegada de la marea a las zonas más cercanas. Y entonces da el aviso. A pesar de todo, el
se ve que el estudio no está cerrado. Se conoce muy poco sobre los tsunamis. No hay tsunamis típicos porque no sabemos lo que realmente lo produce. Lo producen tantas cosas que no sabemos cuál es la que lo produce. Hay una hipótesis, ya que hablábamos antes de hipótesis, hay una hipótesis que dice que es posible que el diluvio universal fuera una consecuencia. Buah, hay hipótesis para todo. Bueno, Hay de hipótesis eso para todo. hablan de que sí, cuando se llenó el Mediterráneo por la apertura del estrecho, porque el Mediterráneo geológicamente ha estado seco a temporadas y hay testigos geológicos. A temporadas de millones de años, habla usted naturalmente. Esto hay que que por especificarlo supuesto, como además, programa de no, televisión. no estaba el hombre para certificarlo sobre la para Tierra. testificarlo. Bueno, yo creo que al espectador le puede un poco interesar el que le pongamos un cronómetro en estas cosas. Claro, es que hay efectivamente, que porque hablar de hablando distancias aquí- en el tiempo, exactamente. Estamos hablando aquí como si, en fin, fuesen cosas de hoy o de mañana. Y yo pondría un cronómetro, ¿no? Por ejemplo, esto de la tectónica de placas se sabe que empezó a funcionar hace 200 millones de años. La tectónica de placas que aún conocemos, es decir, cuando estaba unido África con América del Sur. De esto hace 180, 200 millones de años que se empezaron a separar. La velocidad de separación de estos bloques oscila entre 1 centímetro por año a unos 8 o 10 centímetros por año. Evidentemente, podemos inclusive científicamente jugar muy poco con estas velocidades, inclusive para hacer pruebas en laboratorios, para ver qué ocurre cuando colisionan, por ejemplo, dos materiales y ver si los terremotos efectivamente son provocados. Sabemos que son provocados por eso, pero reproducirlos en laboratorio, porque actualmente la velocidad que llevan los continentes que colisionan, si la intentamos reproducir en laboratorio, lo más lento que podemos nosotros movernos supone 10.000 veces más rápida que la velocidad que llevan los continentes en el actual estado de la tecnología. Sí, sí. Dentro de la Tierra no nos hemos podido meter, hemos ido al espacio, conocemos el espacio exterior por medidas directas. Todo lo que conocemos del interior de la Tierra son medidas indirectas de las ondas de los terremotos que pasan por dentro. Se producen las ondas aquí en el terremoto, se recogen con unos aparatos aquí y inferimos la constitución de la Tierra a través de las velocidades de esas ondas y de las características, pero nadie conoce en realidad de una forma directa la Tierra por dentro. Una última precisión, yo creo, sobre volcanes, señor Fuster, antes de acabar con esta primera parte y que los espectadores intervengan. Los volcanes también son de muchas clases, evidentemente, y sobre todo arrojan muchos tipos de materiales diferentes. Sí, para simplificar el problema, podríamos decir que los volcanes se pueden clasificar en dos tipos principales. Los volcanes de poca explosividad, que generalmente pues arrojan magmas basálticos, aunque pueden darse otras circunstancias de composición, cuyas erupciones, salvo excepciones, hablando estadísticamente, pues no son tan destructivas o tan peligrosas como otros volcanes que tienen unos magmas con gran cantidad de gases que son muy viscosos. Son precisamente los que forman ese cinturón alrededor del Pacífico en las zonas de subducción a que antes se refería Payo, en donde la potencialidad destructiva de esos volcanes es muchísimo mayor. El proceso volcánico, en el fondo, pues es la salida de un material fluido que se desgasifica al mismo tiempo que sale. Entonces, esa salida de gases más o menos suave, más o menos violenta, tanto más violenta cuanto más viscoso es el magma, el material fundido que sale, es la que causa un mecanismo de erupción que tiene una mecánica muy diferente. Del río de lava, que más de una vez hemos visto en las pantallas de los noticiarios, y lo que hemos visto muchas menos veces, pues la avalancha de material caliente a elevada temperatura que se acumula muy cerca del volcán y que es infinitamente más peligrosa, más destructiva y mucho más rápida. Por lo tanto, pues desde el punto de vista, digamos, de la peligrosidad de los volcanes. ¿Son más peligrosos además los que llevan más tiempo sin entrar en erupción? No, en eso no puede darse una regla general. Puede ocurrir que un volcán, del cual se conozca su ritmo, cuando tiene un periodo de tranquilidad relativamente elevado, acumule pues una cantidad mayor de material fundido en las partes profundas del edificio volcánico, entonces esa erupción pueda ser pues más violenta. Pero aún así tampoco hay una correlación directa entre tiempo, entre que una erupción y otra media, y su intensidad y su peligrosidad. Los volcanes son bastante variables en su comportamiento. Incluso algunos volcanes en un momento pues están emitiendo
materiales de una fluidez muy grande, sin una gran peligrosidad de una manera directa para las vidas humanas, sí para las instalaciones por donde las lavas discurran, por supuesto, pero ese mismo volcán en otra época, en otra erupción, en otro periodo de su vida, pues puede haber actuado de una manera bastante diferente. Y entonces vamos a variar un poco. ¿Y la deriva de continentes? ¿Estamos flotando? Es decir, ¿los continentes flotan sobre algo? ¿Es lo mismo? Bueno, pero... En realidad la deriva de continentes es la tectónica de placas modernizada. Es decir, la deriva de continentes es una frase de Wegener que pensó, ya intuyó este ensamblaje que hay entre América del Sur y África, y pensó que aquello había estado junto de alguna manera hace muchos millones de años. Wegener murió precisamente sin que se le reconociese. O sea, le destruyó la teoría, a pesar de que la presentó en un congreso en 1915 y tuvo, digamos, un éxito, y inclusive en los libros de bachillerato aparecía la teoría de Wegener como una teoría, digamos, realmente creíble. Entonces llegó Jeffreys, en fin, y los físicos, y aquello le dijeron que no podía funcionar y tal. Pero el fallo de la teoría de Wegener fue porque pensó que los continentes estaban flotando en el magma, pero el continente solo, es decir, la parte de tierra, y que los continentes eran los que se movían. Y la tectónica de placas no es así. Lo que se mueve es un bloque completo que está formado por parte de corteza oceánica y parte de continente, es decir, el mismo bloque litosférico tiene unas zonas cubiertas de agua y otras zonas que son continentales. Y esos bloques son los que se mueven, como por ejemplo, a partir de la cresta atlántica, se mueve hacia un lado el Atlántico nuestro que bordea España, con España encima y con Francia, pero toda la parte esa del Atlántico. Y la otra parte del Atlántico, que está con América, se mueve con América, etcétera, hacia el otro lado, pero con parte de continente y parte de océano. Ahora, un fenómeno de separación, por ejemplo, entre continentes, como pudo producirse entonces, tiene que ser también en un proceso muy largo en el tiempo también, supongo. Por supuesto. O sea, eso no se produce en un cataclismo, ni en 2 ni en 3, vamos. No. O sea, eso es una velocidad, ya le digo, más o menos es un proceso de 1 centímetro por año o 3 centímetros por año. Es un proceso continuo. De todas formas, yo quería insistir en esto, don Andrés, que todas las teorías tectónicas que se han planteado a lo largo de la historia de la geología, todas tenían algo de razón. Que hoy, indudablemente, la teoría más universal, que más problemas no resuelve, es la teoría de placas que se inició con la deriva continental, pero que quedan muchísimos problemas por resolver y que tenemos que echar mano a microplacas, a bloques y a otras cosas no claras para explicar la distribución real de terremotos observados técnica y científicamente con los observatorios. Quiero decir con esto que no se excluye que vengan teorías o hipótesis posteriores que acaben de explicarnos, sin rechazar la teoría de placas, estos terremotos. E insisto que los terremotos tienen muchos orígenes. Tenemos uno, que es la teoría de placas, los terremotos volcánicos más o menos emparentados, pero que hay otros. Por ejemplo, una bomba atómica subterránea produce realmente un terremoto. Por ejemplo, un gran deslizamiento de ladera, en una tectónica gravitatoria reciente, también produce terremotos. Que hundimientos de cuevas también producen terremotos. Es decir, eso no son terremotos, que no son tectónicos. Es como si me comparases un tiro de fusil con una bomba atómica. O sea, Bueno, al espectador le van a parecer terremotos, yo creo. Y después precisamos un poco más. La Tierra se mueve. Después precisamos La Tierra se mueve, que es más complejo. Señor Gómez Maqueda, aquí hay unos científicos discutiendo del tema, pero yo supongo que el señor que está arriba en superficie en el momento de la catástrofe piensa de otra manera y piensa que debería ir más rápida la investigación, aunque no sea culpa de ellos, naturalmente. ¿Qué se siente en ese momento? Por ejemplo, ¿cómo fue el de Managua? Bueno, verá, yo tuve una serie de experiencias antes del último, o sea, el más catastrófico, ¿no? 2 años antes, pues yo estaba viviendo en otro lugar, ¿no? Y hubo otro terremoto de menor intensidad que, por cierto, destruyó uno de los barrios más modernos que había. Y en aquel entonces, pues, tenía yo una cama de ruedas. Y esa cama de ruedas, pues fue totalmente un balancín. Quise salir y la puerta pues estaba prácticamente atrancada, pero no sé cómo la pude abrir. Salí y me encontré donde yo tenía el coche, que estaba, o sea, no era garaje, sino que estaba, o sea, no tenía techo. Estaba entre 2 paredes que yo pensé, pues digo, por aquí me cogerá o por no me cogerá. Hasta que pude salir a la calle, ¿no? Pero mientras que la cama se balanceaba,
Eso es un tropel de caballos que pasa que es que verdaderamente terrorífico, ¿no? El ruido. El ruido, sí. O sea que en esta película de San Francisco se ha oído, en la otra que está más moderna, no, pues se oye verdaderamente, pero es que eso da pánico. O sea que yo puedo confesar que en aquella ocasión yo recé, grité y todo lo que podía hacer lo hice en aquel momento, ¿no? Esa fue la primera experiencia, pero claro, normalmente pues en todo el tiempo que he estado allí pues he tenido pues, o sea, continuamente había temblores, ¿no? ¿En Managua? Sí, continuamente, o sea que prácticamente era el día que no se sentía un movimiento de estos, en fin, un temblor, ¿no? Lo que se dice un temblor, ¿no? Y luego la noche esta más famosa, ¿no? Pues claro, fue el terremoto, fue, yo no sé, escala, aquí los señores saben mejor, pero creo que fue 6, 7, no sé, justamente la que ha dado esto, No fue ¿no? muy grande de magnitud, o sea, Fue menos. realmente fue un Fue terremoto menos. bonito alrededor de Onda 7. corpórea 5, 7, onda Cinco, con seis. magnitud, Sí, onda sí. superficial. Más interesante 6, todavía para nosotros los profanos saber que un terremoto del 5-7... da estos Bueno, resultados. pues el caso es que, verá, yo vivía en una casa bastante buena, incluso digamos de hormigón, ¿no? Y claro, eso es lo que yo creo que por eso lo puedo contar, porque esto en el primer terremoto, pues yo, pues claro, se me cayó todo encima y no sabía qué hacer, de dónde venía todo esto, porque claro, es decir, pensé esto, yo me acosté aproximadamente a las 10:30 de la noche, ¿no? Y ya cuando estaba traspuesto, ya a punto de dormirme, ¿no? Pues según estaba tumbado, pues oí como si me dieran rápidamente una media vuelta. Me desperté, pero en fin, pensé cualquier cosa, ¿no? Pero seguí durmiendo. A las 12:30 fue cuando ya ocurrió esto, ¿no? Bueno, pues del primer intento, pues a mí me dio tiempo a levantarme, a buscarme pues las cosas más importantes, ¿no? A pesar que se cayó todo, pero en fin, busqué, pues, ¿qué le voy a decir? Pues las llaves del coche, mis gafas, que era imprescindible, en fin, cosas así, unas zapatillas. Y cuando al medio minuto, poco más, vino el otro, fue cuando ya me dio tiempo a meterme debajo del dintel de la puerta y allí esperar que cayera por un lado y cayera por otro y luego yo salir por encima, ¿no? Entonces ya, claro, se quedó sin luz. El ruido ya tremendo todo el tiempo. Sí, ruido tremendo todo el momento. Ya entonces ya se queda todo en silencio y se oyen los gritos de todas las personas que se habían quedado bien atrapadas o, en fin, de todo esto, ¿no? Las personas que se habían quedado atrapadas, en fin, ya sale uno como puede, ya va viendo, en fin, porque dentro de lo que cabe, o sea, era una noche muy oscura, no había apenas luna. Y claro, pues eso, pues se pasan verdaderamente, sale uno pues verdaderamente anonadado. Y ya pues se dedica uno pues a ver qué hay por allí, sin saber todavía lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido, ¿no? Usted no Y claro, realizaba que era un terremoto en ese momento, no tenía conciencia. pues O ya sí, inmediatamente. sí, claro, me di cuenta inmediatamente, pero claro, como yo quedé ahí, en fin, pues ya enseguida pues había enfrente una casa que oía una señora, o sea, la mamá de un amigo mío, que en fin, que había quedado allí. Este no había llegado a casa, pero llegó corriendo desde un hotel que había desde allí cercano, que decía que estaba en una fiesta, en un hotel, y dice, vamos a sacar a mi madre. Claro, era la cosa un poquito difícil porque, claro, había caído todo el lado de la casa y había quedado, pues claro, pues en una línea o sea, inclinada, ¿no? Y claro, estaba ya entre medias. Pues sacarla, pues eso fue una idea, pero en fin, la sacamos, ¿no? Luego ya, pues, pasear por allí, ver los incendios, donde se oía ruido, pues en fin, pues ya ir auxiliando. Pero entre todo esto, pues lo mismo veía uno una persona vestida que desnuda, que sin saber dónde iba, totalmente sonámbula, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo vi hace poco tiempo a una chica aquí en Madrid, de Managua, ¿no? Que dijo pues que anduvo 4 o 5 días desnuda, sin darse cuenta que anduvo desnuda siquiera. En fin, ¿Auxilios? Auxilios, no había apenas auxilios porque no dio tiempo, o sea que todos los hospitales de allí, como se derrumbaron, no quedaba, llegaron inmediatamente, pues creo que llegaron algún avión de Estados Unidos, o sea, avión hospital y cosas de estas, no prestaron inmediatamente, pero vamos,
hubo muchas muertes por la cantidad de, en fin, digamos, de infecciones y todas estas cosas, ¿no? De infecciones, por ejemplo, no los podrían coger a todos los enfermos que había sido posible ni en Costa Rica, que los llevaron muchos, en fin, todo estaba aplagado, ¿no? Señor Fiedler, sin embargo, el terremoto de Managua era previsible. Bueno, previsible, yo no lo diría, pero un ejemplo que según yo me recuerdo, antes del terremoto de Managua, media hora, 1 hora antes, hubo registrado 2 sismos premonitores, sentidos por una gran parte de la población. Pero la gente se encontraba más o menos a medianoche en celebraciones de Navidad o qué sé yo, y como los sismos de Managua son relativamente un asunto folclórico, casi la gente no se dieron cuenta y no tomaron estos sismos premonitores en serio hasta que media hora más tarde llegó el terremoto grande. La conclusión de esto es que si la gente siente algún movimiento sísmico, creo que no esperan hasta que el gobierno les dice, mira, salgan de sus casas y váyanse un poco a pasear o váyanse qué sé yo por dónde, sino que lo hacen esto por sí mismo. Porque ningún gobierno y ningún sismólogo va a tomar la responsabilidad de aconsejar a la gente algo que puede llevar finalmente a un pánico descontrolado. Creo que la gente misma debe saber, si yo vivo en un piso 20 de un edificio y veo este edificio tiene columnas de 10 centímetros y siento un sismo, tal vez se aleje de la casa, ¿no? Y esto no fue hecho. Y yo llegué a Managua muy poco después del terremoto con un Hércules del rescate de Venezuela. Y realmente lo que hemos visto ayer fue desastroso. Ahora, quizá ocurra, señor Fiedler, hay zonas en que se producen movimientos sísmicos a menudo, es decir, que los habitantes quizá estén un poquito más acostumbrados. Esto es la cosa. Tengo entendido, por ejemplo, que en el terremoto de Idu en 1930 empezaron ya los movimientos muy pequeños y muy seguidos a 3 semanas antes y fueron aumentando hasta 700 en la víspera, 700 de los cuales 70 más o menos registrados ya naturalmente por el hombre, vamos. Sí. Nosotros en Mérida, en Venezuela, hemos tenido 130 sismos en un día pequeño, la mayoría sentidos, y no vino un terremoto fuerte. El problema nuestro es cómo diferenciar entre un enjambre de sismos, entre sismos premonitores, con un terremoto posterior en vista, y con un sismo corriente como evento single. Este problema no está resuelto. Así cada persona, creo que siente algún movimiento sísmico, yo le recomendaría, en países tropicales donde no hay nieve o un clima agradable afuera, que se retire de sus casas, que duerma una noche en su carro, que se ponga una carpa en la arena, toma los niños afuera. Él no va a perder nada. Es que yo creo que esa recomendación es obligada en las zonas que son sísmicamente activas. Es decir, en España, si se siente un terremoto, por ejemplo, en la zona próxima a Málaga o en la zona próxima a Orihuela, sí debe la gente abandonar las casas porque las víctimas se producen en las casas o en sus proximidades, como se ha visto en la película San Francisco. Pero en un Madrid no. Y como esa norma se hiciera, bastantes complicaciones se produjeron ya en Madrid en aquel terremoto que se sintió que estaba a 700 kilómetros de distancia. A mí me llamaron por teléfono y dijeron, ¿qué hago? Pues irte a la cama porque no vuelve a producirse. Es decir, si estamos en una zona sísmica, la precaución es inmediata y, por ejemplo, en Chile en el 60 ahorró muchas víctimas porque hubo 2 terremotos bastante fuertes los días anteriores. Pero en una zona no sísmica, esa precaución no debe tomarse sin el consejo de la autoridad y no llamar a los observatorios porque entonces los bloquean, que ya se encargarán los observatorios de dar las normas si es verdad se presenta el tema. Bueno, sí. Adelante, los dos. Bueno, los dos a la vez, ¿no? Por orden. No, yo me refería sobre este asunto de las medidas a tomar en el caso de un sismo, que concretamente es una cosa muy a considerar en el momento y en el lugar. O sea, no cabe duda de que el sismo este premonitorio que se presenta normalmente precediendo a un terremoto de magnitud mayor es una buena política, el abandonar el lugar, porque realmente la muerte se produce por derrumbamiento y por choque mecánico. Ahora, ocurre una cosa como apuntaba Yagüe, que es qué ocurre, por ejemplo, en donde son los telespectadores, que es en España. Es decir, en España concretamente el problema es más relativo. En primer lugar, el hecho de que haya una sismicidad en forma de enjambres muchas veces es beneficioso. El sismo se produce porque se acumula energía. Si esta especie de microsismicidad lo que hace es quitar la energía. Y el hecho de que se hayan producido 2 sismos seguidos puede que ya no se produzca el siguiente, porque ya la energía se ha dejado fuera con los anteriores.
Es decir, no es ninguna garantía, es una seguridad. Una seguridad que quizá con las temperaturas que hay en España, con la cantidad de estabilidad que en la mayor parte del territorio nacional tenemos, realmente quizás sea excesiva, ¿no?, aquí en España. Y luego en las zonas, por ejemplo, andaluza, si es en la parte de Cádiz, en la parte de Huelva, en la parte de Sevilla, quizás ya en la parte del Algarve pueda haber mayor sismicidad en la parte portuguesa, pero realmente parece excesivo, ¿no? Parece excesivo. Ahora, yo lo que insisto es... Iba a crear más problemas que... Yo iba a decir, sí, que concretamente en Masushiro, me parece, en 1966, al revés, estuvieron detectando movimientos todo el tiempo, hasta 52.000 perceptibles, y no pasó nada al final. Esto realmente, en el estado actual de la ciencia y de la técnica, no se puede detectar en qué medida va a ser... El estado actual de la predicción de sismos ha avanzado bastante, es decir, o sea, realmente se han encontrado síntomas claros que ocurren antes de los terremotos. En este sentido, se ha observado, por ejemplo, que la velocidad de las ondas longitudinales en la zona donde va a haber un terremoto, unos días antes de que ocurra ese terremoto, disminuye. Hay un mínimo claro antes de que ocurra ese terremoto. También se ha observado que en los pozos que hay en la zona, el nivel de gas radiactivo radon contenido en las aguas sufre un aumento. También se ha observado un aumento, una disminución de la resistividad eléctrica de las rocas de la zona donde va a haber un terremoto próximo. Es decir, y se ha explicado esto con un fenómeno físico que se llama la dilatancia, que los espectadores le pueden tal vez entender fácilmente, que es que si nosotros presionamos, imaginemos que tenemos una piedra y la presionamos con un tornillo de estos de mecánico, un poco antes de que la piedra se rompa y se destruya por la presión, se casca. Entonces, al cascarse queda toda ella llena de microgrietas en el interior. Esas microgrietas producen un aumento de volumen que ya es detectable si tuviéramos un aparato que detectase ese aumento de volumen. Imaginemos esto, que es en un trozo grande de la Tierra donde puede ocurrir esto. Luego, esas grietas se empiezan, y entonces disminuye cualquier propagación de ondas, disminuye la velocidad de las ondas longitudinales cuando ya están hechas esas grietas. Seguimos apretando el tornillo. Entonces, esas grietas se empiezan a rellenar de agua en la Tierra de verdad, porque son rocas saturadas. Y entonces vuelve otra vez a cobrar su nivel normal de velocidad. Si apretásemos un poco más el tornillo, como ya están rellenas de agua, entonces rompería y estallaría la roca. Ese es el mecanismo sencillo mediante el cual los chinos han predicho el único sismo, digamos, aunque los americanos hicieron algunos intentos aplicando estas teorías, donde se han salvado cientos de miles de vidas por un sistema, digamos, de alarma, y fue en el 4 de febrero de 1975, en el sismo de Aicheng. Es el único caso histórico donde se han salvado vidas porque mandaron a la gente fuera con una alarma de unas 6 o 7 horas antes de que ocurriera el sismo. Pero estoy con lo que decía Catalán, que las falsas alarmas son muy peligrosas. Se ha estudiado por la UNESCO y hay un volumen así de gordo de cómo podría influir en una población, en sus niveles económicos, en sus niveles sociales, etcétera, si se hiciesen alarmas y la población cundiese el pánico ante un terremoto que luego no sucede. De manera que eso es una cosa de mucha cautela. Vamos a ver, quizá el coloquio está a un nivel muy científico y quizá los espectadores quieran saber otra cosa. Supongo que ya hay preguntas de los espectadores. Javier Vázquez, ¿hay? Muchísimas preguntas. Pues entonces adelante, vamos a ver. Y la primera para el señor Pacho. Antes de que se produzca un terremoto en cualquier parte del mundo, el lago de Bañolas en Gerona sube de nivel. ¿Por qué? Adelante, señor Payo, contesta usted esto. Pues el lago de Bañolas sube de nivel antes de que se produzca un terremoto en cualquier parte del mundo. Eso hizo un espectador. Pues estaría todo el año. Sí, pues no sé, diga usted a este espectador que no tiene ninguna relación los terremotos del mundo con el nivel del lago de Bañolas en principio. ¿Puede haber alguna Hay relación? todos los días terremotos y cada día... Y que hay del orden de 1 millón de terremotos al año, de manera que si eso se divide, digamos, por los días que tiene el año, pues hay Cada del orden... 32 segundos de terremoto. A 32 segundos de terremoto, o sea Hay que que- tendría que estar siempre alta el agua de Sea la el oleaje. Bien, otra pregunta. ¿Es cierto que después de un terremoto se puede calcular dónde ocurrirá el próximo? Bueno, esto realmente aquí hay una cosa.
Cuando en un sitio ocurre un terremoto, lo que sí se puede afirmar es que ahí puede volver a ocurrir. O sea, una zona es no sísmica hasta que ocurre un terremoto. En el momento que ocurre uno, no cabe duda que se dan las condiciones idóneas para ello y ahí puede repetirse. Entonces, la única forma que hay de saber, en esto que estábamos hablando de la predicción del terremoto, volviendo sobre ello, para predecir el terremoto hay que decir cuándo, dónde y la magnitud que va a tener. El dónde lo decimos precisamente en gran parte, y se puede decir, por estudios estadísticos de la sismicidad. Entonces, no cabe duda de que donde ha ocurrido un terremoto y las características que ha tenido ese terremoto nos deben valer de base para que haya una tectónica o determinados procesos físicos que pueden conducir a otra vez a la misma situación. En resumen, hay un axioma muy antiguo que dice: donde la tierra tembló, volverá a temblar. Eso es. Y eso está conocido desde el año, no sé, desde que existe la sismología. Bien, otra pregunta. ¿Es posible provocar un terremoto artificialmente? Sí. Bueno, hay... Adelante, creo que se usa además en investigación, tengo entendido. Sí, eso se notó por la primera vez cuando se inyectó agua contaminada en el estado de Colorado, en Denver, en unos pozos. Los norteamericanos se encontraron que era agua que querían hacerla desaparecer, como si fueran tener residuos radiactivos, me parece, en fin, y entonces la inyectaron en unos pozos para hacerla desaparecer, como una pasada con los residuos de las centrales nucleares. Y la inyectaron en esos pozos y se encontraron con que la zona aquella, que de vez en cuando tenía algunos terremotos, aumentó la sismicidad de la región. La explicación es sencilla, porque es como si hubiéramos metido en una zona que está comprimida un lubrificante entre las propias rocas. Si le aumentas una cierta lubrificación a las rocas, aumentas la facilidad para que esas rocas se muevan y entonces se produzca el terremoto si las rocas están en una situación de compresión. Aproximadamente, vamos, esa es una explicación. Pero hay bastantes más casos, porque luego hay también de pozos en Nueva York, hay unos campos petrolíferos que según metía agua salada volvía a producirse terremoto, están las mismas explosiones nucleares que desencadenan un enjambre de terremotos a continuación. Eso es lo que se llama el triggering effect, o sea, el efecto de gatillo. Y está también el caso de algunos embalses con ciertas alturas que han producido un enfoque. Es más, que el centro que uno de los puntos que pretenden investigar es ver si es posible liberar la energía acumulada en la falla de San Andrés mediante la construcción de una serie de pozos que produzcan, en lugar de un terremoto muy importante y catastrófico cada, por ejemplo, 100 años, pues producir un terremoto cada segundo para que sea ese millón que no se dé cuenta. Estoy exagerando el tema, pero es uno de los enfoques de la... Otra pregunta de los espectadores. Señor García Yagüe, ¿qué edificios resisten más el terremoto? ¿Los de hormigón armado o los de hierro? Bueno, en principio resiste mejor el terremoto, mejor dicho, lo resisten todos los edificios que tengan una estructura cosida, una estructura espacial, es decir, en las 3 dimensiones, como puede ser una estructura metálica o una estructura de hormigón armado, pero yo me atrevería a decir que el edificio que mejor resiste un terremoto es aquel que está mejor construido. De nada vale el proyecto, de nada valen los atados, si luego la construcción es francamente equivocada. Y además el edificio que en el proyecto tenga un concepto de lo que es el fenómeno del terremoto, es decir, que se eviten los cambios de inercia, se eviten las formas raras, en fin, se construya racionalmente teniendo en cuenta que van a haber unas acciones que se traducen como en esfuerzos laterales del tipo del viento o análogos. Sí. ¿Y qué hay de estas casas? Yo recuerdo en México, por ejemplo, que hay un edificio que fue en un temblor importante también, que fue uno de los que mejor resistió y precisamente era un edificio que me parece que tiene cimientos flotantes o cosas similares. ¿Cómo es esto? No. La cuestión de cimentación, indudablemente, si yo todo el edificio uno su cimentación con una losa o con unas cadenas y hago que todo vibre como un conjunto, el edificio tiene un mejor comportamiento que si está apoyado puntualmente en zapatas y falla una de las cimentaciones de estas zapatas, arrastrando la caída de un soporte, una viga, puede arrastrar la caída de todo el edificio. Lo que sucede es que en el tipo de cimentación, concretamente, tiene un efecto favorable, según el tipo que sea, disminuyendo a efectos prácticos las aceleraciones máximas que hay que tener en cuenta. Afortunadamente, hoy en el mundo se va a la construcción
de hormigón armado o metálicas, que son magníficos edificios para resistir los terremotos, incluso hasta intensidades, no magnitudes, del orden de 8 y hasta 9 sin su colapso. Puede quedar edificio sin ser aprovechable, pero no se produce el colapso. Vamos a intentar contestar a las preguntas rápidamente para agotar el poco tiempo que nos queda de la manera más rentable posible. Javier Vázquez, más preguntas. Señor Catalán, ¿es cierto que algunos animales, y en particular los perros, presienten los terremotos? Bueno, esto es uno de los procedimientos que los chinos utilizaban para predecir los terremotos, aparte de estos científicos de las relaciones de las ondas P a las S. Realmente, yo no lo sé, esto entra dentro de la parapsicología. Si los perros lo predicen o no lo predicen, yo recuerdo el sismo del año 69, que estaba yo en Cádiz, en San Fernando, y concretamente los perros empezaron a ladrar antes que nosotros empezáramos a movernos. Pero eso solo significa realmente que nosotros quizá empecemos a ser sensibles a la llegada de las ondas S, y a lo mejor el perro es sensible a la llegada de las ondas P. Es decir, yo no sé, los chinos así lo predicen, pero yo no me atrevo a contestar científicamente. Señor Fiedler, yo he hecho una encuesta en Guatemala y pregunté tal vez unas 1.500 personas, tengo esta en cinta. Ni una persona fue despierta por el comportamiento anormal de algún animal doméstico a las 3 de la mañana antes del terremoto. Todas las personas se despertaron por el terremoto cuando las cosas se quedaron. Bueno, quizá lo que ocurre también... Inclusive la población rural de los campamentos. Sí. Hay algo, pero no se puede asegurar Vamos como a elemento pasar a otra fijo. pregunta, sí, contestamos a más. Adelante, Javier Señor Vázquez. Fielder, un equipo de televisión española estuvo en el volcán Sufier, isla de Guadalupe, y comprobaron que en un ciclo de 24 horas los sismógrafos registraban más de 1.500 movimientos. Los estudios franceses que se realizaron para tomar el pulso a un volcán y predecir a priori un terremoto, ¿eran los primeros que se realizaban? No. No. Bueno, yo francamente no sé qué han registrado. Naturalmente los sismos volcánicos son de muy corta duración, pueden ocurrir miles por día, ¿verdad? Pero el resultado es que los sismos han sido tan pequeños que en Caracas yo capté ni un sismo con equipos sumamente sensibles. Y con los peces de allá, etcétera, no hemos observado prácticamente nada. Sí, señor Fuster. No, que no tiene nada de particular que durante una erupción volcánica haya una frecuencia de terremotos tan grande como esa que ha indicado. El peligro es si el cráter se abre. Pero o una en cualquier erupción. caso la pregunta era era si era la la primera vez, vez. ¿no? No, en ningún momento. Sí. Desde, digamos, hace 20 o 30 años, cualquier volcán que está vigilado desde el punto de vista de su actividad tiene unos registros sísmicos Sí, continuamente. es característico para los pronósticos. No es ni de la mucho erupción. menos una novedad esa. Sí. Javier Vázquez, 2 preguntas más. Sí. Señor Payo, ¿la destrucción de Sodoma y Gomorra se debió a algún movimiento sísmico? ¿Qué cosas? Pues no sé. El señor Fiedler, ¿quiere No, contestar? algunos dicen que la crucificación de Jesús ocurrió durante un terremoto. Y cuando se dañó el templo, esto ha sido un terremoto en Jerusalén. Y creo que el inglés Ambrasis está investigando esta idea. La Bueno, destrucción. indudablemente el Mar Muerto es una zona favorable a la producción de terremotos. Precisamente en Israel las normas sísmicas dicen que ellos no tienen una historia de terremotos salvo referencias que se deducen de la Biblia, en unas indirectas, pudiendo asimilarlas, como podría ser Sodoma y Gomorra, en otras directas, como el terremoto de la crucifixión, que consta en la Biblia, y que recomiendan al país que tomen normas sísmicas sin tener un dato técnico y científico. Bueno, Si pero me si permite- solo mi Gomorra fue destruida por un sismo, es el único terremoto merecido. Si me permite, de un artículo que he publicado hace poco, tengo aquí como nota que los japoneses creían que la Tierra iba encima de una araña a sus espaldas y que por eso se movía violentamente. Que los nativos de Silveria culpaban de ellos a un perro gigante llamado Kosei que sacudía la nieve de su piel. Y que Pitágoras creía que los sismos eran terribles luchas entre los muertos. De O sea manera que que de ahí para adelante todo lo podríamos- inexplicable a lo largo de la historia se explica o se intenta explicar a veces. De ahí viene que los animales puedan predecir. Será lo de los perros. Entonces, claro. ahí está la ¿Cómo contestación. puede de la producir araña. un animal un sismo si en la vida del animal no ocurrió un sismo? Quizá pueda detectar el temblor antes que el hombre en algún caso. Sí, un perro que nunca ha visto Bueno, un sismo. ¿cómo es va a cierto poder pronosticar un que sismo? No hay conoce. observaciones serias de comportamientos normales de animales. Es cierto. La dificultad está en saber si ese comportamiento está dando el anuncio de un sismo o es por otra causa que no tiene que ver nada con un sismo.
Es el problema. Bueno, un momento. Una última pregunta de los espectadores. Última pregunta, por ejemplo, al señor Fiedler. ¿Hay terremotos en otros planetas del sistema solar? Bueno, terremotos no, pero hay lunamotas en la Luna, algunos fueron registrados telemétricamente y seguramente le van a captar algunos movimientos de otros planetas, especialmente de Venus, yo supongo, de Júpiter más bien todavía, de Marte también. Pero estos van a ser Marte-motas y Júpiter-motas y ningún terremoto. Bueno, los terremotos se refieren a la corteza terrestre, a la Tierra nuestra. Gracias. Habría que decir, ustedes lo han visto, que no en todo caso los temblores o los movimientos interiores más fuertes son los que producen mayores catástrofes en superficie o viceversa. Yo creo que queda bastante claro que hay que tenerlo muy en cuenta esto, que todo depende de cómo se halle en superficie el núcleo humano y sobre todo cómo se halle la situación humana en ese momento dado. Ustedes me entienden. Entonces, lo que cabe esperar es que con los avances de la ciencia, que ahora sí va a una cierta velocidad en este campo, en este aspecto, que al revés, esta energía interior que de repente estalla sea algún día para bien de todos y sobre todo de algunos y no para mal. Pero antes de terminar hoy, quiero decirles, creo que está con nosotros en este momento el señor Charles Berlitz. Está con nosotros. Bien, dentro de un momento creo que podremos hablar con él. Solo quería decirles sencillamente, el señor Charles Berlitz es, hay que decirlo simplemente, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas y tantas obras más. Hoy había venido a vernos, a participar con nosotros en el programa. El programa precisamente le concernía a él de alguna manera en todo lo que ha escrito al respecto. Pero como además el próximo sábado tenemos otro tema altamente interesante que le concierne aún más directamente, creo, él se ha comprometido con nosotros a que el próximo sábado estará con nosotros. Hoy solo quiero hacerle una pregunta. Señor Charles Berlitz, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle, señor Berlitz, solo a propósito de la Atlántida, sobre la que usted ha escrito tanto, ¿también ha desaparecido en aquella separación de continentes? Oyendo la muy interesante conversación y demás comentarios esta noche, estaba pensando, ¿no?, en la posibilidad de los terremotos del pasado, no solamente de Portugal y del Japón y de otros de Sudamérica, sino en los tiempos cuando el mundo era más joven, que ha habido la posibilidad de desaparecer a raíz de un terremoto un continente entero. Y creo que ahora, en las investigaciones submarinas que estamos realizando en el fondo del mar, casualmente en el sector del Triángulo de las Bermudas, hemos encontrado ruinas enormes, ¿no?, que más o menos sugiere la posibilidad de que hemos encontrado el continente perdido. Bien, pues gracias, señor Berlitz. Aquí queda usted comprometido con nosotros para el próximo sábado. Ya saben ustedes que vamos a hablar de una primera parte porque hemos pensado, todo el equipo de La Clave, que en principio es un tema demasiado extenso hablar de todas las culturas marchitas, todas las culturas desaparecidas. Entonces vamos a tocar la gran América perdida. La gran América perdida, aztecas, mayas, incas, etcétera, y naturalmente esta Atlántida hipotética, esta Atlántida legendaria de la que el señor Berlitz nos hablará también. Y para ello vamos a contar con una película que quizá, ya lo decimos por adelantado, no es la más identificada con el tema. Es una gran película, Horizontes Perdidos, aunque no se desarrolla en América, pero con este interés siempre del equipo de La Clave por estar lo más de actualidad posible, es muy posible que de aquí al próximo sábado tengamos ya la película no de mejor calidad ni de peor calidad, no entramos ahora en cuestiones de calidad, sino exactamente identificada con nuestra gran América perdida. En cualquier caso, hasta el sábado, gracias a todos ustedes, señores, a ustedes también, muy buenas noches.